saludo tengan todos estudiantes, profesores y familiares que en esta hora nos sintonizan. En el día de hoy comenzamos, pudiéramos decir, una nueva etapa en la preparación para los exámenes de ingreso a la educación superior. En este caso, bueno, en la asignatura matemática. Digo una nueva etapa porque vamos a estar recordando conocimientos, vamos a estar explicando en qué contenido los estudiantes cometen más errores en los exámenes de ingreso y también explicando algunos procedimientos y métodos necesarios para enfrentar con éxito el examen. Por supuesto que esto no lo hemos hecho al azar, hemos estudiado resultados de exámenes de ingreso de años anteriores, así como la opinión de especialistas que se encargan de elaborar los exámenes de ingreso y también de revisar los exámenes de ingreso. También se ha aplicado una encuesta en la página institucional del Ministerio de Educación, donde todas las personas, todos los estudiantes, los padres, la familia, ha podido entrar y se los informo que pueden entrar y expresar cuáles son los contenidos que para ellos presentan más dificultades a la hora de enfrentarse, en este caso, en la matemática, ¿sí? Bien, sin más, vamos a comenzar con el tema funciones. Vamos a concentrarnos en esta clase en los contenidos referidos a la pregunta 1 del examen de ingreso. Y en especial vamos a comenzar con el tema funciones, como les decía, porque es el tema que tiene un mayor peso en esta pregunta 1. Y vamos a ver que vamos a estar viendo el tema funciones. Vamos a la diapositiva. Y aquí se los muestro. Vamos a estar viendo, por supuesto, el concepto de función. Muy importante en todos los exámenes de ingreso en la pregunta 1, que recuerden que es una pregunta, pudiéramos decir, de formato diverso. Recuerden, hay preguntas de verdadero o falso, de completar espacios para que la proposición sea verdadera. En esta pregunta que se evalúan muchos contenidos, el tema función es muy importante. Vamos a estar viendo primero el concepto de función, relación entre gráfico, ecuación gráfico y sus propiedades. Importante, las propiedades de las funciones en esta pregunta, determinar ecuación o parámetros de funciones a partir de su representación gráfica. También vamos a estar viendo operaciones con funciones, dígase, en este caso vamos a ver la compuesta, la inversa, que siempre o generalmente tiene una presencia en el examen de ingreso de estos contenidos, y también aplicación práctica de las funciones. Por supuesto que es inevitable tratar todo este contenido siempre a partir de ejercicios, ¿sí? Vamos a estar dando recomendaciones, métodos, procedimientos, ¿no?, que nos van a ayudar a enfrentar con éxito estos ejercicios. Y por supuesto, consultando contenidos, es decir, vamos a ver contenidos que han sido los que más dificultades han presentado en el examen. Vamos sin más entonces a través de un ejercicio a ver el tema, el concepto de función que siempre se evalúa en los exámenes de ingreso. Vamos a la diapositiva y vamos a comenzar con el concepto de función. Bien, podemos recordar el concepto, por supuesto, lo hemos visto en todas las teleclases de repaso, en las teleclases también de repaso para los exámenes finales de 12º grado, y podemos recordar el concepto antes de enfrentarnos al ejercicio, por supuesto. Recuerden que una función es una correspondencia entre dos conjuntos en la que a cada elemento del conjunto de partida se le hace corresponder un único elemento del conjunto de llegada. Insisto en la idea de que a cada elemento del conjunto de partida, y también la idea de que le corresponde un único elemento en el conjunto de llegada. Por estas razones, en ocasiones, una correspondencia que nos muestran no es una función en ocasiones. Y vamos a ver el ejemplo que les traigo. Vamos a la diapositiva y vamos a estar viendo en muchas ocasiones ejercicios que han aparecido en exámenes de ingreso anteriores o ejercicios bastante parecidos a estos. Dice el primer ejercicio, vamos a clasificar en verdadero o falso esta afirmación, ¿no? La correspondencia de R más en R, que a cada número real mayor que 0 le hace corresponder la raíz de X menos 2, es una función. Esto es lo que vamos a estar analizando y vamos a representar de manera simbólica, creo que es muy importante representar la correspondencia que nos están ofreciendo. Si colocamos F, perfecto, pudiéramos decir, estamos suponiendo que es una función. Esa es la idea, ¿no? Tratar de demostrar que es una función o que no lo es. Debemos dar argumentos para esto. Y bueno, nos están hablando que es una correspondencia de R más en R, en la que a cada elemento
x, ¿no?, del conjunto real mayor que 0 le corresponde la raíz de x menos 2. Y podemos en este momento, por supuesto, copiar, ¿no?, esta afirmación. Vamos a copiarlo, le doy unos breves segundos para que lo copien y continuamos resolviendo el ejercicio y explicando los errores más comunes que se cometen. Bueno, continuamos y vamos a analizar el ejercicio. Generalmente, cuando nos enfrentamos a un ejercicio tenemos que valorar, ¿no?, si una correspondencia es una función. El error que cometen los estudiantes comúnmente es no tener claro, por ejemplo, la idea de que no va a ser una función si algún elemento del conjunto de partida, es decir, la idea de a cada elemento del conjunto de partida, algún elemento del conjunto de partida no le corresponde un elemento en el conjunto de llegada, o la idea de que un elemento del conjunto de partida le correspondan varios elementos en el conjunto de llegada. Vamos a ver qué podemos analizar en este ejercicio al respecto. Muchas veces este tipo de inciso se presta, y en las pruebas sucede así, para tener una afirmación falsa. Por supuesto, no debemos guiarnos por esto, debemos analizar. Uno de los procedimientos que comúnmente el estudiante utiliza es sustituir valores de ese conjunto de partida en la expresión. Si valores de x, pudiéramos pensar, por ejemplo, en 6. Si sustituimos 6 menos 2 es 4, la raíz de 4 va a resultar 2, y así sucesivamente. Podemos sustituir otros números, por ejemplo, 5 menos 2 es 3, la raíz de 3 es un número real también, está en el conjunto de llegada. Pero ¿cuál es el error que se comete? Es importante en estos casos centrarnos, pudiéramos decir, en valores extremos. ¿Y a qué me refiero cuando digo valores extremos? Valores que estén bien cerca del extremo de ese intervalo que constituye el supuesto dominio de la función. En este caso pudiéramos decir el dominio, ¿no?, de esta correspondencia, R+. Y cuando hablamos de R+, les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, el 1 es un número, es natural, es entero, pero por supuesto que es real, y por supuesto sabemos que entre 0 y 1 también tenemos, ¿no?, infinitos números reales, pero podemos pararnos en el número 1, que está bien cerca de ese límite inferior, pudiéramos decir así, ¿no?, de ese extremo inferior de ese conjunto R+. Y cuando vemos el 1 pertenece, por supuesto, que a R+, pero miren lo que sucede cuando sustituimos el 1. Para x igual 1 sustituimos y resulta que obtenemos una raíz cuya cantidad subradicando es negativa. Y por supuesto, recuerden que estudiamos que este valor no pertenece al conjunto de los números reales. ¿Ante qué nos estamos enfrentando aquí? Bueno, estamos en el caso de que tenemos un elemento del conjunto de partida, por ejemplo, 1, que no le corresponde ningún elemento del conjunto de llegada, puesto que la imagen de 1, por la relación que se expresa raíz de x menos 2, va a ser raíz de menos 1, y este número no pertenece a los números reales. Esto es importante. Aquí quiero mostrarles mediante un diagrama de Venn. Recuerden que podemos ir tomando nota a medida que estamos explicando, ¿no?, el ejercicio. Esto es un método, creo que interesante siempre. En un diagrama de Venn quiero expresarles, por ejemplo, el 6, el caso que les ponía, 6 menos 2 es 4, la raíz de 4 es igual a 2. Por supuesto que en ese conjunto de partida no solo va el 6, van todos los números reales positivos, pero les quiero poner este ejemplo. Y miren qué sucede con el 1. El 1, por supuesto que en ese caso, el 1 no tiene, su imagen no está en el conjunto de A, que son los números reales, sino va a ser un número complejo, eso lo sabemos, sí, pero aquí estamos trabajando en el dominio de los números reales, y el conjunto de A son los números reales. Repito, es el caso que no se cumple que a cada elemento del conjunto de partida. Esto es importante, es una razón por la que se cometen errores en el examen de ingreso, no tener claro esto, comenzar a sustituir con valores que pertenecen a R+, y no darse cuenta que hay algunos valores, en este caso los iniciales, en muchas ocasiones sucede así, que hacen que esta correspondencia no sea una función. Y quiero mostrarle ahora el gráfico de la raíz de x menos 2. Recuerde que es la función raíz cuadrada que está desplazada en este caso, que es muy importante este detalle, 2 unidades a la derecha, por decir menos 2, lo vamos a explicar después más detenidamente.
Bueno, es falso, por supuesto, la afirmación. Y aquí les quiero mostrar el gráfico de esta función. Ahí lo ven. Noten que de 0 a 2, ciertamente todos esos valores reales, cuando los sustituimos en esa expresión, no obtenemos una imagen que esté dentro del conjunto de llegadas. ¿Ok? Ahí vemos que no ocupa un lugar, ¿no? En el gráfico de esta función, ningún valor desde 0 hasta 2 como valores de x, ¿no? Al sustituir en esta expresión. Bien, vamos a continuar y ahora vamos a ver, en este caso vamos a estar analizando un caso donde la situación, el problema es que hay elementos del conjunto de partida que le corresponden varios elementos en el conjunto de llegada. Esto debe ser claro, es un motivo de que los estudiantes en el examen de ingreso cometen errores por esta causa. Y vamos al ejercicio, vamos a ver el ejercicio que les traigo. Continuamos clasificando, ¿no?, en verdadero o falso la expresión, y aquí les traigo un ejercicio de la tercera convocatoria del 2011 del examen de ingreso. Vamos a ver, dice lo siguiente: la correspondencia definida de n en n, donde a cada número natural n entre 10 y 99, es decir, números de 2 cifras, se le hace corresponder sus divisores, es una función. Están afirmando que estamos en presencia de una función. De igual manera, una forma de demostrar esto sería concentrarnos en estos valores desde 10 hasta 99 y si, por ejemplo, comprobáramos que uno de estos valores le corresponden 2 divisores o más divisores, tendríamos ya, pudiéramos decir, el contraejemplo, la prueba de que la correspondencia no es una función. Yo voy a tomar los diagramas de Venn, el diagrama de Venn como hemos hecho en este caso, y voy a tomar un valor, el 11. El 11 es el primer número de este intervalo, por supuesto, porque están hablando los números entre 10 y 99, no se incluyen, ¿no? Los números entre 10 y 99. Tenemos el 11 es un número primo. Y los números primos, de hecho, son los números que menos divisores van a tener. En este caso tienen 2 divisores, ¿no? Son divisibles por ellos mismos y por la unidad. Ahí se los muestro. Creo que queda evidenciado que estamos en presencia de una correspondencia que no es una función. Y ahí lo pueden ver. Tenemos un elemento del conjunto de partida que le corresponden 2 elementos en el conjunto de llegada. Y saben, si tomamos cualquier número distinto de 11, que no sea primo, un número par, pudiéramos pensar el 16, el 24, por ejemplo, van a tener más divisores, pero basta que un solo elemento del conjunto de partida le correspondan más de un elemento en el conjunto de llegada para tener claro que esta correspondencia no es una función. Esta es otra causa por la que una correspondencia no es una función. Y es importante que el estudiante domine esto, porque, repito, ha sido motivo de errar en los exámenes de ingreso. Vamos a ver entonces también otras maneras de presentar correspondencias que no, es decir, pueden ser de manera gráfica. Vamos a ver el siguiente ejercicio. Por supuesto que este es falso. Y aquí les traigo de la segunda convocatoria del año 2019 un ejercicio. Y aquí vemos el enunciado. Selecciona la respuesta correcta en este caso. Mire, vamos a colocar el enunciado del ejercicio, ¿no?, en la parte de abajo de la diapositiva. Ahora, bueno, por un problema de espacio, y vamos a colocar encima los gráficos. Dice, de las gráficas que se muestran, la que representa una función es, y aquí se los muestro, aquí la tenemos. Miren las gráficas que se muestran. Nos están cuestionando, debemos determinar cuál representa una función. Un motivo de cometer errores en el examen de ingreso comúnmente es que el estudiante no se detiene a leer el enunciado del ejercicio e interpretarlo correctamente. Dice que de las gráficas que se muestran, la que representa una función es, y esto quiere decir que una sola de las 4 que están ahí representa una función. Esto es importante. Hay estudiantes que los exámenes de ingreso marcan 2 alternativas, 3 alternativas, por supuesto basado en un concepto errado, ¿no?, de lo que es una función, por ejemplo, gráficamente, pero saber interpretar el ejercicio de que la respuesta correcta es una sola, ya por ahí eso nos va a ayudar a tener una respuesta satisfactoria y decantar dentro de las 4 que tenemos ahí en este ejercicio, por ejemplo, que hay una sola que constituye una función. Y vamos a ver cómo analizamos esto. Miren, cuando gráficamente nos enfrentamos a analizar si estamos en presencia de una función,
Estamos en presencia de una función cuando para cualquier recta que podamos trazar, y cuando digo trazar, por supuesto, esta recta no es parte de la función, es una construcción auxiliar que hacemos que puede ser en línea discontinua, en otro color. Cualquier recta que tracemos que corte al gráfico de la función, por supuesto, la recta debe ser perpendicular al eje de las X y paralela al eje de las Y. Si lo corta alguna de estas rectas que podamos trazar, que corten el gráfico, si lo corta en más de un punto en alguna ocasión, sencillamente no estamos en presencia de una función, y es el caso de la circunferencia. Ahí yo les trazo una sola recta y miren que ya esta recta corta el gráfico en 2 puntos. ¿Qué significa esto analíticamente, pudiéramos decir? Bueno, esta recta corta el eje de las X, en el punto, en el valor donde corta el eje de las X, ahí tenemos un valor de X. Y a este valor de X le van a corresponder en la función 2 valores de Y, y aquí lo vemos. Si proyectamos el punto que está encima sobre el eje de las Y, vamos a obtener un valor de Y, y si proyectamos el punto que está debajo sobre el eje de las Y, vamos a obtener otro valor de Y. Esos 2 valores de Y diferentes le corresponden a este valor de X que se encuentra donde esta recta corta al eje de las X, y esto es importante. Por lo tanto, no estamos en presencia de una función en este caso. Vamos a continuar con el análisis, y en la otra gráfica, no podemos decir que es una función, estamos cuestionando si es una función. Podemos ver, ahí ven los puntos que les represento, que esta gráfica, de hecho debemos conocerla así, tiene ecuación x igual n, pudiéramos decir, y n es el valor donde corta el eje de las X. Resulta que para ese valor de x, donde esta gráfica corta el eje de las X, va a tener infinitas imágenes, pudiéramos decir, valores que le corresponden en el eje de las X, ¿sí? en el eje de las Y. Supongan que el valor que tenemos aquí de X es 2. Bueno, a 2 le va a corresponder, y podemos pararnos encima del punto y proyectar sobre el eje de las Y, y le va a corresponder este valor de Y, este valor de Y, y muchos valores de Y, de hecho, infinitos valores de Y. Por lo tanto, no estamos en presencia de una función. Continuamos y vamos a analizar el inciso D. Tenemos una parábola, pero no en la forma que comúnmente la tenemos, ¿sí? Y podemos ver con esta recta que trazamos que, por ejemplo, la corta en 2 puntos. Por lo tanto, tampoco es una función. Repito, es importante que el estudiante tenga claro este método, esta metodología para gráficamente analizar si un gráfico sí es una función. Es importante esta metodología de trazar rectas perpendiculares al eje de las X. Vamos a concentrarnos ahora en el inciso C. Y miren que trazo una sola recta en color azul, y esta recta corta a esta función en un punto. Y noten que si trazo infinitas rectas, siempre se va a cumplir esto. En este caso estamos en presencia y podemos identificarlo de una función constante, ¿sí? Y al cortar todas las rectas que yo trace en un solo punto, esto nos está indicando que estamos en presencia ciertamente de una función. Esto deben tenerlo claro al enfrentarse al examen, porque muchas veces se evalúa el concepto, el dominio del concepto de función gráficamente, es decir, a través de gráficos de funciones o supuestas funciones. ¿Ok? Bien, vamos a continuar y vamos a ver, bueno, la respuesta correcta, por supuesto, que es el inciso C. Espero que ya hayan tenido tiempo, ¿no?, de tomar el enunciado del ejercicio y estas gráficas que se presentan. Recuerden, una circunferencia, una recta perpendicular al eje de las X, una recta perpendicular al eje de las Y o paralela al eje de las X, y una parábola que no está en la forma clásica que hemos estudiado, digo clásica como función, ¿sí? Porque sabemos que en la geometría analítica sí la hemos visto, ¿no?, de esta forma. Vamos a pasar entonces al siguiente ejercicio. Y aquí vamos a estar analizando un ejercicio de la segunda convocatoria del 2018, ¿sí?, el examen de ingreso del 2018, y vamos a ver otra forma en la que se cuestiona o se evalúa en el examen de ingreso el concepto de función. Y miren, y es el caso de diagramas de Venn, es decir, expresar una función entre una correspondencia entre 2 conjuntos, y aquí se los muestro. El estudiante debe estar claro de las 2 ideas que hemos expresado anteriormente. Debe estar claro que no va a constituir una función si a algún elemento del conjunto de partida no le corresponde ningún elemento del conjunto de llegada, que sería el cada, ¿no?, a cada elemento, no se cumple,
y si algún elemento del conjunto de partida le corresponde más de un elemento en el conjunto de llegada. Se los muestro nuevamente y es el caso, ¿sí? A C le corresponde el 2 y le corresponde el 3. Por lo tanto, podemos ver en este diagrama de Venn que tampoco, es decir, estamos en presencia de una correspondencia que no es una función. Le doy un breve tiempo para que copien esta idea. Bien, ahora vamos a estar analizando otro ejemplo que tiene que ver con el concepto de función, por supuesto, pero en este caso vamos a ver el concepto de función desde la perspectiva de un conjunto de pares ordenados. Recuerden que una función también la definimos como la correspondencia, y bueno, como un conjunto, disculpen, como un conjunto de pares ordenados de manera tal que las primeras componentes pertenecen a un conjunto, las segundas componentes pertenecen a otro conjunto, pero resulta que la primera componente no se repite. Repito, conjunto de pares ordenados donde la primera componente no se repite. Vamos a ver este ejemplo. Vamos a la diapositiva y les muestro el ejemplo. Clasifica en verdadero o falso lo siguiente. Dice, sean los conjuntos A y B. Ahí lo tenemos. Dos conjuntos finitos, ahí están. El primero constituido por 5 números, el tercero por 3 números, no lo vamos a decir, se ven bien claro en la pantalla. Y el conjunto M, que está formado por estos pares ordenados, representa una función de A en B. Esta afirmación vamos a cuestionar si es verdadera o si es falsa. Fíjense que tenemos un conjunto de pares ordenados. Como les expliqué anteriormente, repito, esto también puede ser causa de errar en un examen de ingreso. Debemos estar claros de esta definición de función como conjunto de pares ordenados, porque si no, no tenemos criterio para valorar este ejercicio, por ejemplo, que puede aparecer en un examen de ingreso. Lo que debemos analizar, si las primeras componentes, y aquí se lo estoy mostrando de manera animada, se repiten. Es evidente que no se repiten. Esto hace que estemos en presencia de una función. Quiero llamar la atención sobre algo. Noten que las segundas componentes, por ejemplo, de este primer par ordenado es 4 y del último par ordenado es 4. Se repite la segunda componente. Esto no invalida que estamos en presencia de una función. También vemos que el 1 se repite aquí, la ordenada se repite en estos dos puntos, menos 1 punto y coma 1 y 1 punto y coma 1. Y repito, esto no invalida que estamos en presencia de una función. El valor que no debe repetirse es la primera componente de ningún par ordenado, debe estar repetida. Debe aparecer, por supuesto, una sola vez. En este caso, sí pudiéramos afirmar que la función no es inyectiva. Esto es importante, ¿sí? Porque a distintos valores de X le corresponde el mismo valor de Y. Por lo tanto, podemos responder en este caso que es verdadera la afirmación. Vamos a entrar ahora vamos a estar analizando ahora la idea de las propiedades. También aparece en los exámenes de ingreso, en esa primera pregunta que tiene, ya repito, el tema función tiene un peso grande y el tema de las propiedades de las funciones también tiene un peso grande en esta pregunta, ¿sí? Vamos entonces a ver algún ejemplo que exija de nosotros este conocimiento y vamos a explicar bien y vamos a dar algunas ideas sobre, por ejemplo, analizar gráficamente la propiedad, ¿no?, de las propiedades de las funciones. Vamos al ejemplo. Aquí lo tenemos. Nos referimos a la segunda convocatoria del 2018 y vamos a ver, dice, seleccione la respuesta correcta y aquí vemos el texto. Voy a leerlo, vamos a ir en casa tomando nota y por supuesto, bueno, después vamos a dar unos segundos, ¿no?, para que terminen de copiar el ejercicio. Vamos a ir copiando el ejercicio y vamos a ir escuchando la lectura. Dice, el gráfico que se muestra a continuación, ahí está el gráfico, corresponde a la función f de la forma y igual a 1 sobre x más a más b, de la que se puede afirmar que, en la siguiente diapo vamos a ver las propiedades, ¿no? Vamos a ver las afirmaciones. Vamos a dar un breve tiempo para que copien el texto del ejercicio y el gráfico importante. Fíjense.
Bien, vamos a ver cuáles son las afirmaciones. Aquí se las muestro. Podemos también ir copiando estas afirmaciones. Es importante para ganar tiempo, ¿no? Y aprovechar el preciado tiempo que siempre nos presiona. Vamos a ver. No es inyectiva, es la primera afirmación. Es monótona creciente para x menor que 2. Tiene como ecuación y igual a 1 sobre x menos 2 más 1. Es impar. Es importante en este caso, vamos a ir copiando y voy a ir explicando algo, ¿no? Es importante en este caso fijarnos en el enunciado del ejercicio que copiábamos en la diapositiva anterior. El enunciado del ejercicio deja claro que de estas 4 alternativas, una sola es correcta. Repito, esto en los exámenes de ingreso ha sido motivo de error por parte de los estudiantes que han seleccionado varias alternativas correctas cuando el ejercicio solo les está y les garantiza con el enunciado que es una sola respuesta de las que se dan, de las alternativas que se dan correctas. ¿Ok? Espero que, bueno, que ya hayan copiado. Repito, no es inyectiva, es monótona creciente para x menor que 2. Tiene como ecuación esta que se presenta aquí y también se afirma que es impar. Creo que, bueno, que ya han tenido tiempo suficiente para copiarlo. En las siguientes diapositivas vamos a retomar todas estas afirmaciones para analizarlas. ¿Ok? Y pasamos a la siguiente diapositiva. Bien, retomamos la forma general de la ecuación de la función y vamos a ver la primera afirmación. No es inyectiva. Miren, es muy importante saber gráficamente cuál es el significado de que una función, por ejemplo, sea inyectiva o no. En los exámenes de ingreso, en los ejercicios, no siempre nos dan la ecuación de la función. En ocasiones, como es el caso, nos dan el gráfico de la función. Por eso debemos dominar analíticamente y gráficamente cómo se determina, por ejemplo, la inyectividad de una función. Vamos a ver gráficamente cómo se determina y se los voy a mostrar de manera animada. Observen. Ahí lo tienen. He trazado 4 rectas. Podemos trazar, de hecho, infinitas rectas. La idea es que estas rectas siempre deben cortar. Y bueno, y quiero hacer la especificación. Trazar rectas paralelas al eje de las X. Esto es importante. Que no es igual que lo que hacíamos para el caso de demostrar gráficamente si es una función o no. Fíjense que es lo contrario. Ahora son rectas paralelas al eje de las X, perpendicular al eje de las Y. Miren, si siempre las corta para cualquier recta, siempre la corta en un solo punto, por supuesto que la función es inyectiva. De cortarlo en más de un punto, una sola de estas rectas, en 2 puntos, 3 puntos, es decir, más de un punto, entonces no sería inyectiva. Pero noten que en este caso todas las rectas que hemos trazado lo cortan en un punto. Por lo tanto, la afirmación no es inyectiva, no es la afirmación correcta de las 4 que nos dan. Esto es muy importante. Repito, la idea de dominar gráficamente cómo determinar que la función es inyectiva. Y vamos a recordar la manera analítica, vamos a recordarlo. Y aquí se los muestro. Miren, una función es inyectiva si para cualquier valor x1, x2, diferente, ¿no? x1 y x2, que pertenece al dominio de la función, de x1 diferente de x2, vamos a obtener que f en x1 es diferente de f en x2. Esto lo que quiere decir es que para valores diferentes del dominio, valores de x diferentes, sus imágenes también van a ser diferentes. En la práctica, cuando se va a hacer una demostración analítica, se usa el contrarrecíproco de esto que estamos planteando aquí. Bien, y lo que utilizamos es lo siguiente, ¿no? Si para todo f en x1 igual a f en x2, se debe cumplir que x1 es igual a x2. Esta sería la manera analítica de demostrar que una función es inyectiva. No tenemos aquí en este caso la ecuación, por eso debemos acudir al método gráfico. Bueno, espero que les voy a dar unos breves segundos para que copien estos criterios. Imagino que los dominan, por supuesto, porque lo han estudiado en clase. También aparece esta idea final, por ejemplo, aparece en el libro del profesor Mario Díaz de Problemas y Ejercicios Integradores que tenemos en el preuniversitario y utilizamos en el tema función, en el resumen, ahí aparece esta idea. Vamos a copiarlo, le doy unos breves segundos.
Continuamos entonces, vamos a ver ahora la segunda afirmación. Es monótona creciente para x menor que 2. Noten que x igual 2 es la asíntota vertical que aparece en el gráfico de la función, entonces para las x menores que 2 nos estamos refiriendo a esta porción de gráfico. Debemos analizar, miren, es la misma idea. Gráficamente, ¿cómo analizamos la monotonía? Bueno, hacemos visualmente, analizamos de izquierda a derecha cómo se comporta la función. Es evidente que la función decrece cuando analizamos de izquierda a derecha y nótenlo, se los muestro con el cursor, ven cómo decrece. Sin embargo, miren el análisis que voy a hacer. Voy a hacer un análisis que nos va a llevar al análisis, valga la redundancia, ¿no? Analítico, de cómo demostrar, de cómo entender que una función es monótona creciente o decreciente. Vamos a tomar un x1, ahí lo ven en color rojo, mayor que x2. Y aquí vemos la imagen de x2 y la imagen de x1. Y bueno, se los voy a escribir para que lo vean, ahí se los muestro. Noten que para x1 mayor que x2, cuando vemos qué sucede con sus imágenes, resulta que la imagen de x2 va a ser mayor que la imagen de x1. Lo voy a decir en sentido contrario como está escrito. F en x1, la imagen de x1, menor que f en x2. Y vamos a notar algo. Vamos a notar que el sentido de la desigualdad cambia. Ahí lo vemos. Cuando esto sucede, la función va a ser monótona decreciente. Y es el caso. Por lo tanto, la afirmación que tenemos no es correcta, porque nos expresa que es monótona creciente. Importante el análisis gráfico, es visual el análisis, un análisis de izquierda a derecha hacemos. A medida que los valores de x aumentan, si las imágenes disminuyen, es monótona decreciente. Si las imágenes aumentan, serían monótona creciente. Esto es muy importante. Recuerden que en otro tipo de funciones tenemos recursos importantes para determinar la monotonía. Por ejemplo, en la función lineal, el valor de la pendiente, si es mayor que 0, nos dice que es monótona creciente. Si es menor que 0, monótona decreciente. También, por ejemplo, en la función cuadrática, cuando tenemos el vértice o nos concentramos en el valor del parámetro A, ¿no? Si A es negativo y la función abre hacia abajo, por intervalos podemos analizar que desde menos infinito hasta la x del vértice la función crece y desde la x del vértice hasta más infinito la función decrece. Y así también para cuando abre hacia arriba, entonces sería lo contrario. Vamos a continuar entonces con el análisis para ver la siguiente proposición. Espero, bueno, aquí vamos a copiar la idea en esta diapositiva, ya creo que ya lo deben haber copiado, ¿sí? Dominamos este tema analíticamente, cómo determinar la monotonía, y vamos a pasar a la siguiente diapositiva. En este caso estaremos analizando la última afirmación, que es impar. Quiero recordar algo. Recordemos que cuando una función es impar, y en este caso, repito, estamos analizando el gráfico de la función. Muchas veces cuando sale esta propiedad en las pruebas de ingreso, los estudiantes responden de manera incorrecta, ¿ok? A veces seleccionando, por ejemplo, que esta afirmación es verdadera, porque no tienen claro gráficamente, repito, la interpretación. ¿Qué significa gráficamente que una función es impar? Bueno, que va a haber una simetría respecto al origen de coordenadas, ¿sí? Al punto 0, punto y coma 0. Recuerden que esto es una simetría es una simetría por un punto. Y se los muestro. Si se fijan, la función no es simétrica respecto al origen de coordenadas. Y aquí les represento este punto donde se cortan estas asíntotas, ¿sí? Que están indicando este desplazamiento de esta función. Esta función sí es simétrica respecto al punto que está en color azul, pero resulta que ese punto no es el origen de coordenadas, por lo tanto la función no es impar. En este momento quiero recordar además, analíticamente, recuerden que una función es impar si f en x es igual a menos f en menos x, ¿no? ¿Qué significa esto? Que la imagen de un valor de su dominio va a ser igual al opuesto de la imagen de su opuesto, ¿ok? Es lo que significa en este caso. Y vamos a recordar que para el caso de que sea par, sería que f en x es igual a f en menos x, analíticamente, ¿sí? En este caso, la imagen de un valor del dominio va a ser igual a la imagen de su valor opuesto, ¿ok? ¿Qué significa gráficamente? Que la función es simétrica respecto a la recta x igual 0. Recuerden que la recta x igual 0, que no es una función, representa al eje y. Esto es una simetría por un eje, una simetría axial, disculpen,
Si en la ocasión anterior creo que dije que la simetría por un punto era axial, pues no, si les dije eso quiero rectificarlo. Una simetría por un punto es una simetría central y una simetría por un eje es una simetría axial. Esto es importante, ¿sí? No me queda claro si lo dije bien en la ocasión anterior y por eso quiero rectificarlo. Vamos a tomar estas notas, ya creo que estos temas lo dominamos, ¿sí? Analíticamente, cuando sabemos que es par o impar una función, y vamos a pasar a la siguiente diapositiva donde vamos a estar analizando el tercer caso. Por supuesto lo dejamos para el final porque evidentemente es el caso que es verdadero y vamos a ver. En el examen de ingreso resulta también un problema, aquí les trae, ahí les pongo la afirmación, en este caso es que la ecuación es 1 sobre x menos 2 más 1. Los estudiantes presentan grandes errores cuando les corresponde, por ejemplo, determinar, cuando tienen la ecuación, representar gráficamente o estar analizando cuáles son los desplazamientos. Ahí hay un gran problema, el problema del desplazamiento en x, que siempre va a ser en sentido contrario al valor que aparece en la ecuación. Y en el caso como el que tenemos aquí, que nos dan la función, es evidente que la función, bueno, por la forma que tiene, sabemos que es una función de proporcionalidad inversa, sabemos que es una función que está desplazada, pero un error común del estudiante, por ejemplo, sería, en este caso, vamos a concentrarnos en el punto. Este punto tiene coordenada 2, punto y coma 1 y va a estar representando los desplazamientos en los dos ejes, porque la función está desplazada a la derecha y hacia arriba. Y resulta que el estudiante, y se los voy a mostrar, cuando, por ejemplo, tiene que identificar la función, imaginen, a veces aparecen varias funciones, y tiene que identificarla, y el estudiante comete el error de no tener claro que ese desplazamiento 2 unidades a la derecha se representa con un signo negativo. Es decir, en realidad en la ecuación se debe escribir menos 2, porque el desplazamiento sería menos d, y en este caso sería menos a, teniendo en cuenta la forma general. Recuerden que en la escuela estudiamos desplazamiento x más d más e, ¿sí? Pero no importa, tenemos que transformarnos, tenemos que entender, en una prueba ponen A y B y tenemos que entender porque al final son dos variables, es decir, son dos valores constantes que pueden estar representados por cualquier letra, ¿no? En este caso. Y en este caso es A y B. Y noten que en el caso del desplazamiento en el eje de las Y es en el mismo sentido, es decir, si el desplazamiento fue 1, en la ecuación se coloca más 1. Por eso podemos afirmar que esta ecuación sí es correcta, es la ecuación de este gráfico. Importante la idea de los desplazamientos, y el desplazamiento en el eje de las X es el que trae más problemas en el examen de ingreso. El estudiante no está claro que el desplazamiento sería menos A unidades, por ejemplo, es a lo que nos estamos refiriendo. Bien, vamos a continuar entonces y vamos a analizar algunas otras propiedades. En este caso quiero recordar, y aquí se los pongo, el dominio de la función. Es importante tener claro que el dominio de una función, fíjense que ya esto que estoy recordando no aparece en este ejercicio, pero estoy aprovechando este ejercicio para recordarlo. El dominio de esta función serían las x que pertenecen a los reales tal que x distinto de 2, y es muy fácil en la ecuación darse cuenta que ese denominador no puede ser 0, x menos 2 debe ser distinto de 0, y el valor 2 positivo es el que anula ese denominador, por eso debe excluirse del dominio. Y gráficamente la proyección del gráfico sobre el eje de las x. Vamos a ver la imagen. La imagen serían las y que pertenecen a los reales tal que y distinto de 1. En este momento no me voy a detener a explicar analíticamente, ¿no? Cómo determinarlo, pero recuerden que generalmente si una función tiene inversa, el dominio de la inversa va a ser la imagen del original. Vamos a ver después un ejemplo donde vamos a ilustrar esto. Y de igual manera la proyección del gráfico sobre el eje de las y es lo que nos daría gráficamente cuál es la imagen. Importante en este caso es que el valor de A y el valor de B, mejor dicho, el valor de menos A y el valor de B nos da las asíntotas. El de menos A nos está dando la asíntota vertical de esta función y el valor de B, 1, nos está dando la asíntota horizontal. Recuerden, la vertical sería x igual 2 y la horizontal sería y igual 1. Esto creo que es muy importante. Continuamos con otras propiedades que podemos analizar en este caso. Miren que, por ejemplo, si queremos hallar el 0, recuerden que se sustituye el valor de 0 donde está la y en la función, dicho de otra manera, se iguala la función a 0. Esto es importante
y despejamos y vamos a obtener x igual 1. Y aquí se los muestro en el gráfico, es muy sencillo. Recuerden que gráficamente el 0 es el intercepto del gráfico con el eje de las x y ahí se los muestro. Y en el caso del intercepto con el eje de ordenada, que es lo que significa las siglas que acabo de poner aquí, recuerden que debemos sustituir en la ecuación x por 0, es el valor 0, porque el punto donde la función corta el eje de las y, la abscisa, el valor de x es 0, y aquí se los muestro, ¿ok? Bueno, por supuesto, la interpretación gráfica es la intersección con el eje de las y así mismo le estamos llamando. Continuamos y vamos a analizar ahora el signo de la función, otra propiedad. Repito, la importancia del dominio gráfico y analítico de determinar estas propiedades. Miren, en este caso, para determinar el signo debemos resolver una inecuación, en este caso fraccionaria, puesto que la función es de esta forma, ¿no? Y podemos decir si tomamos la función mayor que 0 o la función menor que 0. Ahí estamos determinando para cuándo es positiva y cuándo es negativa. Bien. En este caso, bueno, es muy sencillo transformar esta expresión, obtener una fracción y tenemos una inecuación fraccionaria donde determinamos los ceros del numerador, que son los ceros, y los ceros del denominador, que serían los polos, y aquí se los muestro. En este caso serían de esta manera. Los representamos ahí está, ¿sí? El 0 sería 1 y no existe la función en esa asíntota vertical en x igual 2, la función nunca va a pasar por ahí, y estos valores debemos representarlos en la recta numérica y entonces vamos a tomar aquí y se lo señalo, de hecho como estamos analizando ambos casos, recuerden que debemos hacer el análisis de signos. Esto también es un error a veces en el examen de ingreso, que el estudiante no está claro. La mejor forma de hacerlo es tomar un valor del intervalo y sustituir en la expresión, esto es importante, para hacer el análisis de signos. Si tenemos ceros dobles, el signo se repite, recuerden. En este caso, del signo de la función y también por el signo de la desigualdad, no debemos incluir ni el 0 ni el polo, ahí lo tenemos. Y entonces los intervalos son los que nos van a mostrar por supuesto, para qué intervalos la función está por encima del eje X y por debajo del eje X. Lo podemos ver gráficamente. Aquí lo vemos de menos infinito hasta 1. La función está por encima, desde 1 hasta 2. La función está por debajo. Recuerden que los extremos no se incluyen, aquí lo vemos. Y desde 2 hasta más infinito la función se encuentra por encima del eje X. Esto es importante también tenerlo claro. Es un motivo también de error en los exámenes de ingreso por parte de los estudiantes no tener claridad en esto. Vamos a continuar y vamos a ver ahora el ejercicio de la tercera convocatoria del 2018. Clasificar en verdadero o falso. Y vamos a ver aquí la propiedad que les decía antes, ¿sí? La imagen de la función. Tenemos una función exponencial. Nos dicen que la imagen de la función de ecuación, y ahí tenemos la ecuación, es, ya que pertenece a lo real, hasta que y mayor que menos 1. Esto es importante. Y debemos cuestionar, ¿no?, si la imagen verdaderamente es ese intervalo y mayor que menos 1. En este caso, analíticamente, podemos analizar esta idea. Como les explicaba, esta función es una función exponencial, es inyectiva, es una función que tiene inversa por ser inyectiva y generalmente, como les digo, el dominio de la inversa es la imagen del original. Aquí se los muestro. Vamos allá, la idea es despejar X en función de Y. Vamos a recordar este procedimiento que también lo hemos mostrado en algunas cápsulas que hemos subido a nuestro canal de YouTube, que ustedes imagino, ¿no?, que la han consultado. También en las orientaciones anteriores se había mostrado un ejemplo. Debemos despejar X, es la idea en este caso. Y vamos a ver el 1, ahí lo ven. Lo pasamos para el otro miembro sumando. Y aquí, por ejemplo, aplicamos la definición del logaritmo, ¿sí? La base, el logaritmo en base a un medio. Y el argumento sería ese resultado, ¿ok?, de y más 1, va a ser igual a x. Y ya hemos despejado el valor x en función de y. En este caso, recuerden que debemos hacer un cambio de variable y la función inversa que se escribe f a la menos 1 de x es igual a esta expresión que tenemos aquí. Es importante esto. Les informo que en los exámenes de ingresos anteriores, en muchos años de estos cercanos, ¿no?, que hemos tenido los exámenes de ingresos, la propiedad de imagen de la función ha aparecido en muchas ocasiones. En casi todas las pruebas aparece la imagen de la función. Es importante saber este procedimiento para buscarla. Bueno, aquí les quiero dejar la diapositiva por si quieren tomar nota. Disculpen haberla pasado, porque ya en la siguiente día vamos a estar analizando si ciertamente
la imagen de esta función es la que se expresa aquí. ¿Ok? Bien, vamos a ver ahora lo que les estaba diciendo. El dominio de la inversa es la imagen del original. Y aquí se los muestro. Retomamos, ¿no?, el ejercicio y vamos a ver el análisis. Aquí tenemos la inversa y vamos a ver su dominio. Tenemos un logaritmo. Recuerden que el argumento del logaritmo debe ser mayor estricto que 0 y vamos a resolver esta fácil inecuación lineal. Y aquí tenemos el dominio de esta función inversa. Por supuesto, si hacemos el cambio de variable nuevamente, vamos a obtener la imagen de la función original. Creo que es un procedimiento bastante sencillo, bueno, aunque a veces para algunos estudiantes se complica y en los exámenes de ingreso lo realizamos de manera incorrecta. Recuerden que esta propiedad aparece mucho en los exámenes de ingreso. Ahí podemos verificar que ciertamente esta es la imagen de esta función, por lo tanto podemos afirmar que es verdadera. Bien, ahora en este caso vamos a estar viendo, en el siguiente ejemplo, vamos a estar viendo otra propiedad, es decir, vamos a estar analizando operaciones, ¿no?, con funciones, la idea de la función compuesta. Bien, vamos a la diapositiva y aquí se los muestro. Bueno, disculpen, también les traía del ejercicio anterior el análisis gráfico. Ahí lo podemos ver. Noten que la imagen, al desplazarnos una unidad en el eje de las Y, noten que la asíntota aquí horizontal en este caso sería y igual menos 1. Y por supuesto que la imagen serían los valores de Y mayores que menos 1. Esto es importante, que gráficamente también podemos verificar la imagen. Y bueno, ahora sí vamos a pasar al ejemplo que les estaba diciendo. Vamos a analizar, aquí vemos la imagen. Muy bien, gráficamente es importante también tener claro esta idea. Y vamos a ver ahora la idea de la función compuesta, ¿sí? Aquí, repito, esto es un análisis gráfico que hemos hecho. Creo que vale también el análisis gráfico para ver la imagen de la función. Vamos entonces a la función compuesta. Y vamos a ver un ejercicio que apareció en la tercera convocatoria del 2013. Nos dan dos funciones, raíz de x² más 6 y 2x más 1. Y nos dicen que de estas funciones definidas en R por estas ecuaciones se puede afirmar que existe la función compuesta. Esto es importante. En este caso, vamos a dejar un momento para que lo copien. Lo más importante, repito, es copiar las dos funciones. Vamos a copiar f en x y vamos a copiar g en x. F en x es raíz de x² más 6 y g en x 2x más 1. Y bueno, hay que verificar si existe la función compuesta g o f. Bien, ahora vamos a analizar esta idea, ¿sí? Vamos a retomar las funciones y vamos a recordar algo que es muy importante. Generalmente pasamos al procedimiento de determinar la función compuesta, pero debemos recordar que se debe cumplir, que existe la composición entre dos funciones si la intersección entre sus imágenes es diferente del vacío. Es decir, si no son conjuntos disjuntos. Esto es importante recordarlo y tenerlo claro. En este caso, no vamos a detenernos, pero recuerden que podemos hacerlo determinando la inversa de esta función.
La imagen de la primera función van a ser las y mayores o iguales que la raíz de 6. Repito, no nos vamos a detener en el procedimiento de cómo hallar la imagen de estudio independiente. Podemos buscarlo por el procedimiento que exponíamos anteriormente. Y la imagen de la función lineal que tenemos son los reales. Por supuesto que hay una intersección, es decir, existe la intersección, es diferente del vacío a la intersección. Por lo tanto, existe la función compuesta. Y recordemos que la función compuesta sería, en este caso, evaluar G en f en x. Donde quiera que esté x en la función g, debemos sustituir f en x. Y aquí lo tenemos, ¿ok? Ahí lo tenemos. Bien. Muy bien, vamos a copiar rápidamente para ganar en tiempo, para explicar otras ideas. Aquí se los muestro. Bien, espero que les haya quedado claro, ¿no?, la idea de interceptar las imágenes. Vamos a la siguiente diapositiva y quiero retomar algo, otra idea también, que debe estar clara en el caso del dominio de la función compuesta. Vamos a ver en la siguiente diapositiva, aquí se los muestro. El dominio de la función compuesta, recuerden que se debe determinar interceptando el dominio de la función más interna con el dominio de la propia compuesta. Les sugiero que pueden estudiar esto en la página 182 del libro de 11º grado. ¿Ok? En este caso, bueno, aquí tenemos el dominio de la más interna, el dominio de la compuesta en sí. Bueno, ambos coinciden y no hay problema en que el dominio de esta función son los reales. Repito, página 182 del libro 11º grado que podemos descargar en Cuba Educa, ¿sí? En el portal web Cuba Educa. Esto, por supuesto, que el ejercicio no lo pedía, pero creo que es importante tenerlo claro por si aparece en el examen de ingreso. Vamos a continuar ahora y vamos a estar analizando otro tema. Y aquí se los muestro. Bien. Y aquí les oriento un estudio independiente. Vamos a ver que parcial, porque no hemos concluido la clase. Tenemos estas dos funciones, raíz de x y menos 2 elevado a la x. Y en este caso, la idea va a ser, les damos el dominio, ¿no?, de definición de estas funciones. Y la idea es comprobar si existe f o g. Importante, vamos a tomar la función f en x y g en x y vamos a comprobar si existe f o g. Esto lo vamos a hacer de estudio independiente. Aquí les sugiero determinar la imagen de estas dos funciones e interceptar estas imágenes a ver qué sucede. Y después intentar obtener esta composición de funciones. ¿Ok? Espero que ya lo hayas tomado. Vamos entonces a continuar. Bien, vamos a ver ahora dominios y conjuntos numéricos. Sé que nos queda poco tiempo y quiero recordar en este caso estas dos ideas, ¿sí? En el examen de ingreso tenemos problemas en ocasiones a la hora de juzgar que una proposición es verdadera o no cuando tenemos la relación entre elemento conjunto y conjunto, ¿sí? Esto es importante. ¿Cómo relacionar esta idea? A veces lo sabemos, pero respondemos incorrectamente en el examen de ingreso. También cuando nos condicionan algunos elementos. Vamos a ver estos ejemplos que le traigo. Miren, aquí se los expreso. Antes, bueno, recordar, importante para el examen de ingreso, no es el error más común que el estudiante se equivoque en las operaciones con conjunto. Aquí se las traigo, la unión, la intersección y la diferencia. El error más común es el que les voy a mostrar ahora. Miren, este es el error más común. Sucede, y aquí se los traigo de un examen anterior, sucede, aquí se los muestro que cuando, por ejemplo, en este caso tenemos un conjunto formado por un elemento raíz de 3 pertenece a R, muchos estudiantes expresan que esto es verdadero y resulta que no lo es. ¿Por qué? Porque un conjunto no se puede relacionar con es decir, un conjunto no se puede relacionar con otro conjunto con este símbolo, no es pertenece. Un conjunto se relaciona con otro conjunto de esta manera que les voy a mostrar ahora, por supuesto. Subconjunto, un conjunto es subconjunto de otro, pero no se debe poner pertenece. Esta sería la forma correcta de escribirlo, por lo tanto esta proposición es falsa. Y aquí le traigo otro ejemplo. Pi es subconjunto de los irracionales. Miren, un elemento no puede ser subconjunto de un conjunto. ¿Por qué? Porque si ciertamente el conjunto formado unitario, ¿no?, por pi es subconjunto de R, no podemos decir que el elemento pi es subconjunto de un conjunto de los irracionales. Lo correcto sería decir que pi pertenece a los irracionales. Esto es un error clásico. ¿Ok? Bien.
Vamos a ver entonces otro detalle, otro ejercicio. Bien, en este caso, bueno, no nos ha quedado mucho tiempo. Queríamos también recomendarle que debemos estar analizando la geometría analítica, algunos elementos de geometría analítica que, bueno, no ha dado tiempo tratar en esta clase. Y en ese caso, bueno, en la siguiente clase podemos también partir por aquí, aunque vamos a estar viendo también elementos de ecuaciones, resolución de ecuaciones combinadas. Pero bueno, por supuesto, al no tener tiempo en este caso, en esta clase, vamos a ver algunos elementos de geometría analítica también en la siguiente clase. Y quiero orientarles un estudio independiente. ¿Sí? Quiero orientarles un estudio independiente y vamos a la diapositiva. Vamos a estar orientándole algunos ejercicios de los exámenes de ingreso. Recuerden que podemos utilizar, por supuesto, el celular, ¿no? Si lo tenemos, y tomar una instantánea de la pantalla. Yo creo que esto es muy importante para ganar en tiempo. Y vamos a ver la siguiente diapositiva, ahí podemos tomar, recuerden, también podemos grabar, ¿no? En nuestra cajita, si tenemos la cajita decodificadora, tomen una instantánea de la pantalla. Estos son ejercicios que han aparecido en exámenes de ingreso y ahí se los identifico las convocatorias. Recuerden, voy a pasar a la siguiente diapositiva, espero que hayan tomado esta. Recuerden, bueno, aquí faltaba el ejercicio 1-2, ¿no? De la primera convocatoria del 2012. Vamos a tomarlo, tomen la instantánea nuevamente y voy a pasar a la siguiente diapo. Ya tenemos, bueno, tenemos ya casi que concluir la clase y aquí se los muestro. Bien, aquí está, podemos también resolver estos ejercicios. Tomen una instantánea y bueno, sin tiempo para más, nos estamos despidiendo y los invitamos en el siguiente encuentro donde vamos a estar tratando las ecuaciones combinadas. Hasta la próxima.